Joanny, Minera Panamá ha anunciado que reanuda sus conversaciones con el gobierno en busca de un acuerdo, pero que también ha iniciado medidas legales cautelares para proteger su inversión en la mina y que tiene la intención de solicitar arbitrajes. La empresa minera Panamá y canadiense First Quantum, de la cual es filial, han informado en un comunicado este miércoles que reanudaron estas conversaciones formales con el gobierno el pasado lunes 26 de diciembre a fin de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de la minera de cobre. Y para ampliar este tema, hoy nos acompaña Francisco Paco Carreira, abogado especialista en Derecho Internacional. Y bueno, ¿quién mejor que usted para ayudarnos a entender qué pasa en este momento cuando se ha anunciado un arbitraje, la condición de Panamá y cómo queda la imagen de Panamá a nivel internacional ante una eventualidad como la que estamos viviendo? Gracias y bienvenido como siempre a nuestro informativo. Gracias, Castalia, muy buenos días y un saludo a los televidentes. Mira, yo creo que Panamá lo primero que tiene que hacer es abandonar esta percepción de que esto por parte del Ejecutivo es un capricho de un niño terco de continuar en un curso que no va a resolver ningún problema. Yo creo que es bienvenido para todo el país el comunicado de que las partes están negociando, de que hay un representante, alto representante de la minera y un ministro de Estado que están conversando sobre esto. Esta es la única forma de salir de este tema. Los anuncios que ambas partes han hecho sobre el tema arbitraje, uno, de una manera ridícula, el gobierno nacional contratando 2 firmas de abogados de Estados Unidos para que manejen estos reclamos contra la minera, como si en Panamá no hubiéramos abogados calificados. Pues, y por el otro lado, la minera hablando de temas de arbitraje. El arbitraje requiere un acuerdo de las partes, requiere que haya una situación que cause perjuicios y que esos perjuicios sean arbitrables. La suspensión de operaciones no es una causa de arbitraje, porque allí no se termina el contrato. Por decirte, si Panamá hubiera dicho vamos a nacionalizar esto y se van, eso es una causa arbitral. El artículo 22 del tratado del TLC con Canadá requiere que hayan decisiones, que hayan lo que ellos se llaman un proyecto que de verdad sea una causa arbitral. Y en este momento no la hay. Puede anunciarse la intención de arbitrar, pero en este momento no existen razones porque la operación no está suspendida. El gobierno ha anunciado que designó una comisión que también creo que es algo que es un exceso. Personas que en su vida han abierto ni un hueco en su casa hoy van a dirigir una operación minera de miles de millones de dólares. Eso para mí no tiene el mínimo sentido, cuando lo importante aquí es sentarnos y negociar. Lo que sí se pudiera hacer para salir de esto es establecer una fórmula para discutir los puntos pendientes, que es lo que le va a corresponder a Panamá. Esto se crea un fondo, se pone aparte y esa parte sí se puede arbitrar dentro del contrato, pero yo creo que lo más importante para nosotros es no proyectar esa imagen de terquedad, sino una imagen de que le damos la bienvenida a la inversión extranjera y lo que estamos haciendo aquí hoy definitivamente es lo que debemos hacer para salir de esto. Con una inversión de semejante magnitud, bueno, es poco lo que se conoce de lo que se está debatiendo en este momento. De hecho, ayer los medios de comunicación estuvimos muy a la expectativa de resultados de los acercamientos que se daban y sabemos por fuentes extraoficiales de que podría alcanzarse un acuerdo antes de que finalice este año, es decir, antes del sábado. Sin embargo, la transparencia con la que se debe manejar esto, o sea, se requiere de mayor transparencia, tomando en cuenta que al final lo que se está finiquitando son las ganancias que debe recibir el Estado panameño producto de esta actividad minera, o la actividad con una empresa de este calibre, con los secretos que a veces se manejan en las negociaciones, es apremiante en este momento. Mira, yo creo que Panamá, el gobierno ha abandonado el concepto de transparencia, no solamente en el tema de la minera, en el caso de Panamá Port, en el caso de negociaciones para la línea 3 del metro. En todas las cosas ha faltado la palabra transparencia. Nosotros queremos saber, tenemos el derecho a saber cómo se está manejando esto y el gobierno no parece entender esa misión. Por eso es que en este caso de la mina, tú ves que hay controversia sobre los empleos. Para algunos hay 40.000, para otros hay 34.000, para otros son 8.000 empleos directos.
y se crea Sí. una situación delicada con los números que al final nadie entiende Sí, qué que es lo que genera hay. zozobra también. Por supuesto, y eso genera una inestabilidad, porque cuando tú hablas de que hay 40.000 personas que dependen directa o indirectamente de la mina, estás hablando de una fuente de trabajo muy grande, muy seria y muy importante, y nosotros no podemos jugar con esto. Hay un detalle bien importante y no sé después, porque creo que todos los panameños tenemos la esperanza de que se llegue a un acuerdo y que al final Panamá logre los mejores beneficios. O sea, ¿se puede saber la cantidad de mineral que allí se extrae? Por supuesto O sea, que sí se puede. Pero Mira, se conoce en este momento, mira, o sea, no- aparte de esa negociación debe saber, esto es lo que nosotros estamos extrayendo. Y la manera es muy fácil de darse cuenta. Ese material sale de ahí por barco. Y los barcos tienen una capacidad de carga. Pues solamente habría que buscar la información de lo que se ha transportado. Pero eso lo saben ellos, pero Por supuesto, no lo sabemos el yo común de creo los panameños. yo creo que el gobierno lo sabe, pero como en muchas otras cosas no es transparente, en muchas otras cosas no es importante decir las cosas como son y darle la información a todo el público. Y eso es parte de un problema de transparencia. Ahora bien, el tema de la ilegalidad o no del contrato, ayúdame a entender. Hay juristas como el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, que recientemente ha dado una opinión al respecto y que ha generado toda una controversia. Pero al final, el tema de fondo es la ilegalidad de la ley o la declaración de inconstitucional. Lo que la Corte declaró inconstitucional fue la ley que aprobó el contrato, no el contrato en sí. El contrato es válido, las partes son las que tienen que hacerlo respetar. Ese contrato tiene, entre otras cosas, su propia cláusula arbitral. Entonces, el hecho de que la ley que lo aprobó es la que es inconstitucional crea una situación delicada, porque para efectos de la legalidad en Panamá tenemos esa piedra en el zapato, pero tenemos que corregirla y eso corresponde a las partes. No podemos decir el contrato fue declarado inconstitucional porque eso no es cierto. Hay un contrato válido, tan válido que las partes están negociando sobre ese contrato, no sobre uno nuevo. ¿Y qué debe primar en este momento, después que se llegue a este acuerdo? ¿Qué va a pasar? Bueno, las operaciones deben continuar en la forma en que van a continuar. Si esto es un problema económico, de que lo que nosotros queremos es mucho más del 2%, porque en otras operaciones mineras en otros países de América Latina y del mundo entero, las compañías mineras pagan un porcentaje mayor. Esa es la manera como tenemos que resolver esto, de esa manera. Y eso sí se puede resolver en un arbitraje mientras la operación continúa, porque lo que tienes que poner es un fondo aparte para que se decida esto en su momento. Esa es la manera responsable y creo que con una visión de país para resolverlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero hay que tomar en cuenta que este proyecto no solamente abarca el sitio donde hoy se está explotando el mineral, sino que al futuro también involucra extender la mina a otras áreas. Y fuera de este debate, porque nadie los menciona, porque son invisibles para las autoridades, están las comunidades. Claro. Las comunidades alrededor de Donoso que llevan semanas pidiendo que ellos necesitan conocer, porque al final, mi querido Paco, son esas comunidades las que pasado mañana dicen, señores, ustedes se mudan, porque justamente en estas áreas nosotros vamos a continuar la exploración. Yo creo que como estrategia nosotros como país deberíamos tener más de una operación minera en esas áreas. Esa es un área riquísima en minerales, pero lo que nosotros no podemos hacer es casarnos con una sola empresa. Yo creo que Panamá debe abrir ese mercado para operación de una o dos empresas mineras más, que eso signifique más desarrollo del Atlántico de Panamá. Tenemos que hacer un puerto. Pero aquí se lo preguntaron, Paco, y ahí difiero con usted. Y hablando de las comunidades, ¿a quién le preguntaron en Donoso y en Coclé si quieren ser una región minera? Bueno, eso no debe involucrar la opinión de quienes viven allí, que al final se tienen que ir. Al final del día, el municipio de Donoso es el municipio probablemente más rico de todo el país con lo que recibe. Se supone. Y te digo, con mucha pena tengo que decirte, yo he estado en Donoso un par de veces. Y no se ve la plata. No se ve. El problema de Donoso ni siquiera tiene agua. O sea,
está al lado. ¿Pero eso es responsabilidad de la minera o es responsabilidad del Estado? Es una responsabilidad del Estado, pero con los recursos que ese municipio ha generado, 22 millones. No han podido todavía ni siquiera resolver eso. El problema de las calles, tú escoges en qué hueco quieres caer cuando vas para allá, eso es un desastre. Eso es lo que debería representar el proyecto. La cantidad de personas que viven, que trabajan allí, pues, lógicamente hace una diferencia enorme para esas comunidades. Pero esa es un área que es rica en minerales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener un plan de que sigan las operaciones mineras, de que se amplíe esto, pero una minería que respete el ambiente, porque esa es la regla fundamental. En otros países lo hacen y no tienen ningún problema. Nosotros aquí cada vez que hablamos de ambiente es como si tuviéramos una situación más tirante con la mina. Y la idea no es esa, la idea es que respeten el ambiente, obtengan lo que quieren obtener, nos paguen lo que nos deben pagar, y esa debe ser realmente la solución. ¿Y qué hacemos con nuestro código minero? Porque ¿de qué vale, Paco? Y la pregunta se la he hecho yo al exministro de Comercio, se lo he hecho al ministro actual de Ambiente. Ok, hoy estamos definiendo el futuro del segundo proyecto más importante del país luego del Canal de Panamá. Y a pesar de toda la oposición que tenga, de quienes señalan que aquí en este país no más minería, pues lo cierto es que hay una riqueza en este país que si ya se inició, pues hay que sacarle el mejor provecho, que es la opinión suya. Por supuesto. Pero sin embargo, ¿de qué nos vale negociar hoy si nosotros vamos a depender única y exclusivamente de la minera y la capacidad de minerar? Porque no tenemos capacidad ni de fiscalizar, ni siquiera de saber qué cantidad de cobre, de oro y de molibdeno están extrayendo. Bueno, el tema y que es... solamente se ha estado pagando por cobre y no por el resto, porque nosotros no tenemos ni siquiera el personal idóneo para fiscalizar una mina. O sea, no somos un país minero y no tenemos la estructura. Ni siquiera nuestro código es del año de la pera. Nuestro código. Entonces, vamos a negociar un nuevo contrato y con la misma regla de siempre. No, lo que tenemos es también que modificar nuestras propias leyes, que no son adecuadas para este tipo de operaciones que se hacen ahora modernamente. Panamá tiene no solamente que verificar que de verdad no haya un daño ambiental, sino los productos que se obtengan, la cantidad que se obtiene. Y mira, yo te digo, verificar qué se extrae de ahí no es tan difícil. Todo ese material se lleva a bordo de barcos. Y los barcos tienen una capacidad de carga. Ahí se va a saber qué es lo que hay. Eso es lo más fácil de saber para que tú veas. Sin embargo, nosotros lo que no hemos es ni educado una generación con respecto a operaciones mineras, ni hemos ido formando profesionales. Por eso es que una de las cosas que hago referencia es a los permisos de trabajo. El permiso de trabajo se ha constituido en una forma ilegal de extender el trabajo de muchos extranjeros en Panamá porque no tienen límite, no se publican los permisos, no se sabe cuántos son, y eso es parte del daño que nos estamos haciendo nosotros mismos no teniendo los profesionales entrenados. Bien. Que esa debe ser una misión ahora. ¿Qué podemos esperar nosotros de estas horas cruciales? Porque así lo hemos definido, son cruciales y se supone, y todos tenemos la esperanza de que aquí al sábado haya humo blanco. Definitivamente yo creo que es responsable que el gobierno panameño llegue a una negociación, y esta negociación, mira, yo creo que tenemos que entender algo. Cuando Panamá negoció con Estados Unidos hubo momentos en donde había todas las razones para patear la mesa y levantarnos. Y en ese sentido el general Torrijos siempre dijo, no lo vamos a hacer, vamos a negociar esto hasta el final. Y ese ejemplo que nos dimos precisamente negociando con el país más poderoso del mundo hay que aplicarlo ahora. Nosotros tenemos que buscar una salida negociada para esto, y si en este momento podemos conseguir el 50% de una aspiración de 100 en una próxima ronda, eso sí, lo que tenemos que ver son los términos y la duración de ese contrato. Eso sí hay que revisarlo. Bien, yo voy a aprovechar los últimos minutos porque espero poder analizarlo a profundidad el otro año con usted, el otro año que está aquí a la vuelta de la esquina. Extinción de dominio, tarea pendiente en la Asamblea. Ya ha habido grupos a favor y en contra de quienes han demandado la revisión de ese proyecto presentado a través del Ministerio de Seguridad. La propia embajadora de los Estados Unidos ha emitido su opinión al respecto y explica las razones por las cuales a Panamá le convendría aprobar una ley como esta. Yo he participado en 3 foros respecto a la extinción de dominio
organizados por la Comisión de la Asamblea Nacional que tiene que ver con este tema. Y dentro de esos foros, pues hemos expuesto nosotros, Panamá necesita una ley de extinción de dominio, de eso no hay la menor duda, pero no esta. Esta ley es un peligro. Y es un peligro porque rompe una de las situaciones más delicadas del aspecto penal. Mañana un fiscal decide que los bienes, las cuentas, las propiedades de una persona están ligadas o pueden estar ligadas a una actividad de delito y automáticamente esa persona tiene que probar que es inocente. Mira cómo se cambia el estándar probatorio. Eso para mí es el peligro más grande. Pero se necesita una ley como esta. Necesita una ley como esta. Hay una ley modelo. La ley modelo la presentó la ex procuradora Ana Belfon hace muchos años y eso en aquel momento no se discutió siquiera porque hay una ley modelo de Naciones Unidas para lo que es extinción de dominio. Pero lo que nos han querido poner aquí acaba con nuestro sistema bancario, acaba con nuestro sistema societario. Y yo con todo el respeto rechazo la manifestación de la procónsul de Estados Unidos aquí diciéndonos qué necesitamos en Panamá. Porque yo creo que esto es un tema panameño, que lo debemos discutir los panameños y sobre todo no caer en esa trampa porque ahora todo el mundo quiere que abramos nuestro sistema bancario y nuestro sistema societario para investigar lo que sea, y eso es algo que tenemos que cuidar. ¿Qué se puede lograr en la Asamblea Nacional? Tomando en cuenta que tampoco hay confianza en la Asamblea Nacional, donde hay figuras que abiertamente han planteado su rechazo desde el día 1, sin ver los detalles de la propuesta. Ni siquiera le muestran interés de poner propuestas y reformas a una ley que definitivamente requerimos para tener mayor control. Yo creo que en la Asamblea definitivamente no va a haber un eco para aprobar esta ley en la forma como está. Espero que se abra el debate. Escuché al diputado Ávila, a la diputada Cano hablar de este tema y con mucho gusto volveremos a participar quienes tenemos una visión un poquito diferente de lo que aquí hay que hacer. Pero yo sí te diría que en estos días estaba leyendo los comentarios de alguien y la persona dijo, mira, los mismos diputados deben saber que si esa ley se aprueba como está, ellos pueden ser víctimas de las investigaciones mañana. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Quiero agradecerle a Francisco Carreira por estar con nosotros esta mañana acompañándonos en este análisis. Y gracias por todas las veces que nos ha acompañado a lo largo de este año. ¿Cómo no? Feliz año 2023. Así será. Gracias.